Buenas tardes. Bueno, voy a dar comienzo a la clase de hoy, que vamos a hablar sobre memoria y envejecimiento, con una frase de Bergman que decía que envejecer era como subir una gran montaña, porque a medida que pasaba el tiempo uno iba disminuyendo sus pasos y su fortaleza, pero su mirada era más amplia y más serena. Algo parecido a este proceso de subir la montaña sucede con los procesos cognitivos, o sea, con los procesos mentales de las personas mayores. Es esperable y es parte de un proceso natural que no afecta a la autonomía de las personas, un enlentecimiento en las funciones mentales. ¿Qué significa esto? Que los razonamientos son más lentos. Digamos, lo que antes era una atención doble, o sea, podemos estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, ya no. Necesitamos organizarnos para hacer las actividades, necesitamos más tiempo, nuestra atención está un poco más dispersa, pero ninguna de estas cuestiones que tienen que ver con envejecer y con la eficacia de las funciones mentales afectan la autonomía y la vida de todos nosotros. Los procesos mentales son muchos y son muy complejos algunos y otros más simples. Son más simples como las percepciones que tenemos de la realidad, lo que nos permite nosotros percibir lo que nos rodea, desde el clima, desde las cosas que suceden, todo lo que tiene que ver con las percepciones de todos nuestros sentidos, desde nuestros sentidos mentales, olfativos, todo eso que tiene que ver con la percepción es un proceso mental que todos tenemos. Hay una variación en la edad con estos procesos. La memoria también sufre unas variaciones que tienen que ver con, como decía hace un ratito, con el enlentecimiento de recordar los eventos, los eventos desde hace poquito tiempo y de recordarlos de una manera menos organizada. Por ahí recordamos detalles y no recordamos la situación más en sus aspectos más generales. Hay más distractibilidad, o sea, tenemos una menor capacidad por ahí de concentración que años antes. Pero todo esto también es muy relativo porque depende de muchos factores, ¿no? Y también a nivel mental tenemos procesos más complejos, como es la toma de decisiones, que todo el tiempo lo hacemos, el juicio que tenemos sobre las cosas, en fin, todo esto serían procesos más complejos. Y todos estos procesos mentales determinan lo que es la vida mental o cognitiva de las personas, a donde hoy nos vamos a referir brevemente, como para hacer una introducción. ¿Y por qué nos sirve a nosotros saber cómo son estos procesos mentales y de la memoria? Porque nosotros también, como cuidadores de personas mayores, tenemos que ver o saber o tener una referencia hasta dónde estos aspectos son leves y esperables y hasta dónde empiezan a constituir un problema más complejo. ¿Para qué? Como siempre hacemos, para cumplir con nuestra función de asesorar a la familia y también en los procesos más sencillos de estimular lo que tiene que ver con los procesos de organización y de memoria. Por ejemplo, en la vida cotidiana bien podemos ayudar a que nuestros adultos mayores hagan una agenda, que tengan un cronograma de la medicación, de las actividades y que lo tengan a la vista y hacerlo con ellos, cosa de ayudar en lo que es la organización del pensamiento en la vida cotidiana y evitar los olvidos, ¿no? Y poner ayudas memorias en las heladeras, en algún lugar visible, cosa de ayudar a las personas a ordenar el pensamiento y a estimular la memoria y la organización de la vida cotidiana. Y con esto también hacemos un aporte para la autonomía de las personas mayores. Pero volviendo al tema que nos estaba ocupando, que era la memoria, podemos decir que la memoria tiene tres momentos básicos. Un primer momento en la memoria es el momento de incorporación de información.
El segundo momento de la memoria es el almacenamiento de toda esa información que vamos incorporando. Y el tercer momento tiene que ver con la evocación de esas situaciones o el aprendizaje de todos esos contenidos. Y voy a poner un ejemplo en una receta de cocina. Supongamos que nosotros tenemos que aprender cómo es un omelette. En la primera fase de este aprendizaje, que después va a constituir un hecho de la memoria, nosotros sabemos que para hacer un omelette hacen falta 2 huevos, sal, jamón, queso, una sartén, un poco de aceite. Si la persona que nosotros le vamos a cocinar tiene hipertensión, no le pondremos sal, le pondremos pimienta, por poner un ejemplo. Entonces, en la etapa del aprendizaje de esta receta, la incorporación de esta receta serían todos estos elementos que la receta lleva y los procesos: el batir los huevos, el ponerlos en la sartén, después el jamón, después el queso, doy la vuelta y los sirvo. Todo este almacenamiento, esta incorporación de la información es la primera parte. El almacenamiento es algo que voy incorporando con todos los elementos que voy conociendo de la receta. ¿Y la evocación qué será? Un día me dispongo a hacer un omelette, invito a mis hijos a comer un omelette y digo, bueno, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces necesito los huevos, la sal o la pimienta, el jamón, el queso, el aceite y la sartén. Bien, ¿eso qué significa? Que yo pude evocar esa información y que el proceso de la memoria fue llevado a cabo. Muy bien. La memoria es fundamental porque así como se producen estas incorporaciones sencillas, como una receta de cocina, también hay largos periodos de nuestra vida que a través de la memoria uno almacena y a través de la memoria uno sabe quién es, la identidad que tiene y no es un tema menor la memoria. Pero con el paso del tiempo nosotros vemos que es factible también que vaya sufriendo modificaciones. En paralelo a esto también les digo que hay distintos tipos de memoria, como todos ya sabemos. Hay una memoria concreta, de datos concretos y duros, que tienen que ver con datos históricos, con quiénes somos, con dónde vivimos, con toda la información que nosotros cargamos si fuimos a la escuela, si no fuimos a la escuela, todo ese caudal de información grande que nosotros tenemos. Pero también hay una memoria emotiva. Nosotros tenemos una memoria emocional. Nosotros pasamos por la casa de nuestra infancia y nos conmovemos, y esa memoria no es solamente una memoria histórica de la dirección de la casa de nuestra infancia, sino que también es todas las cosas que pasaron en esa casa, en esa infancia, y todo eso tiene que ver con una memoria más emocional. También tenemos una memoria olfativa. Nosotros vamos a la casa de nuestra abuela, que está cocinando la comida que tanto nos gustaba, y eso nos evoca, ese olor nos lleva y nos evoca a datos de nuestra infancia significativos, nos traslada a esa época. Entonces es importante saber que la memoria tiene rasgos complejos y múltiples y muchas maneras de funcionar. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas mayores empiezan a sentir que la memoria a determinada altura de la vida, después de los 50, ya no es la misma de antes? Bueno, ahí debemos establecer que hay un cambio en la memoria que es esperable, que es después de los 50 años, y son las pérdidas, digamos, leves de las evocaciones, por ejemplo. Esas palabras que nos tratamos de acordar el nombre de un compañero del colegio, que lo tenemos en la punta de la lengua. Esos pequeños olvidos, ese enlentecimiento en la evocación, y que si nos dicen empezaba con A, nos sale Álvarez rápidamente, pero capaz que a la media hora, cuando éramos jóvenes, nos salía rápidamente, y ahora necesitamos una primera letra para evocar esta palabra en la punta de la lengua. Esto es esperable, esto es normal, esto es factible, y también en procesos normales de la memoria
los olvidos más grandes y más importantes empiezan a transcurrir después de los 80 años. En este sentido, podemos decir que el 60% de las personas mayores tienen procesos normales de deterioro de su memoria, y estos deterioros en la memoria radican en lo que hablábamos recién, en un mayor enlentecimiento, en el olvido de situaciones transcurridas recientemente, pero que con una ayuda de esa situación, nosotros ayudamos con esa y estimulamos esa memoria, la persona recuerda todo el hecho, ¿sí? Pequeñas anécdotas o lo que fuera. Por eso es tan importante estimular la memoria como un ejercicio diario y cotidiano para ayudar a organizar los hechos, a organizar los eventos y a que la persona no pierda esta condición y esta capacidad. Como les decía hace un rato también, existe esta dificultad para hacer dos cosas al mismo tiempo, entonces tenemos que saber que hay que ir paso por paso para organizar la memoria y no apurar a la persona con las evocaciones. Y también lo que sucede es que hay una menor capacidad para hacer, digamos, para recordar o para retener detalles de las situaciones, ¿no? Porque bueno, la mente, la memoria, las capacidades cognitivas tienen la característica de ser selectivas y con el paso del tiempo hay una cantidad de información que ya no pueden seleccionar, que ya no pueden retener, entonces tampoco hay que recargar, digamos, de información las situaciones cotidianas. Bueno, más allá de esto, podemos decir que el 60% de las personas mayores tienen la capacidad normal de esto que decíamos recién, enlentecimiento en los procesos de la memoria, distractibilidad, posibilidades de distraerse fácilmente, y menor capacidad para la evocación. Hay un 20% de personas que empiezan a tener, digamos, algunos problemas más complejos con la memoria, que estos problemas más complejos con la memoria pueden deberse a distintos factores, o sea, como ausencias de hechos, digamos, completos, de olvidarse lo que hicieron ayer, que pueden ser síntomas de algo esperable o del inicio de un deterioro cognitivo más grave, de un deterioro mental más grave, y esto lo vemos de acuerdo a las causas, se lo ve con el médico, se lo ve con la consulta al médico. Esto puede deberse a algún tratamiento farmacológico, puede deberse a algún duelo, porque las personas cuando pasan por situaciones de duelo, de angustias importantes, también tienen una desorganización en la memoria y en retener elementos y en volverse más distractivos también, a periodos depresivos, a periodos de algún evento neurológico reciente, que con la consulta médica, con la estimulación cognitiva, rápidamente vuelven a ir recuperando esta capacidad de la memoria, de asociar, de almacenar y de tener un poco más de capacidad de evocar también. Y después hay otro 20% restante, donde las personas tienen olvidos más graves y más complejos, donde hay procesos más confusos, donde se olvidan eventos completos, días completos, ausencias completas en la memoria, estos casos donde muestran el inicio de las demencias o el inicio del Alzheimer, los progresos de los deterioros son evolutivamente son rápidos y notables, y entonces ahí ya el trabajo de la estimulación cognitiva sirve, pero ya hay que recurrir al médico y a la cuestión farmacológica porque no va a alcanzar. Hay como 3 factores que pueden ayudar en lo que es prevención y en lo que es estimulación de la memoria y estimulación de la vida mental en general. Uno es la vida social, como siempre lo decimos, otro es la actividad física, que al generar mayor circulación
circulación sanguínea, digamos, estimulación orgánica. La memoria también tiene su beneficio. Y otro es la vida social y los talleres de la memoria. Los talleres de la memoria con sus juegos, yo les aporté algunas técnicas y les voy a aportar algunas más, que hacerlo sistemáticamente, 2-3 veces por semana, la estimulación a través de las letras, a través de la actividad recreativa, a través de la asociación, a través de el uso de nuestras capacidades mentales, ayuda, favorece, estimula y fortalece la capacidad de la memoria. Ahora les dejo a ustedes la tarea de coordinar alguna de estas técnicas con sus mayores o con su familia para que puedan así practicar y tener esta habilidad de estimulación de la memoria con las personas que cuidan. Buenas tardes.